Amén. Quería compartirles algo. Oscar me dijo que tenía libertad, así que cuando nos reconocieron como pastores, no sé qué hicieron, yo hablaba cortito, pero ahora empecé a hablar largo, así que, pero no, voy a tratar de resumir. El Señor puso algo en mi corazón. Hace unos días, Osvaldo Cepeda puso un flyer, una imagen en el grupo del presbiterio, en el grupo del WhatsApp del presbiterio, con el verso este de Mateo 9, 37, 38, donde el Señor dice que, lleno de compasión, le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y después de que compartió eso, Héctor Sánchez de Belgrano puso hace 2000 años que Jesús dijo estas palabras, y lejos de que haya más obreros, parece que eh, estuviéramos en la misma situación o tal vez hubiera empeorado. Sigue en crisis esto y el clamor del Señor sigue siendo el mismo, que es necesario que se levanten obreros. Hay, como decía Mario recién, hay muchas ovejas que todavía están fuera del rebaño y vos y yo tenemos que tomar esta responsabilidad, esto que el Señor nos está diciendo. Como decía, sin lugar a dudas, este clamor del Señor sigue vigente. Esta palabra sigue siendo para nosotros, porque la palabra del Señor sigue siendo viva. ¿Sí? No es algo que lo dijo a sus discípulos, a través de sus discípulos te lo dice a vos y me lo dice a mí. Y 2 Pedro 3:9 dice, voy a usar mi celular para leer en la versión, en la nueva traducción viviente. En 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Sí? Pedro viene hablando ahí de que algunos decían que el Señor retardaba su venida. Y dice, no, no es que el Señor está retardando su venida. Él en su corazón está que todos se arrepientan, que tus vecinos, que tu familia que no conoce al Señor pueda llegar a los pies del Señor. Hay una canción que solemos escuchar en casa, nuestros hijos ahora eligen la música que se escucha en casa. A mí me gustaba escuchar Marcos Vidal, era así más tranquilo y bueno, mi hijo, sobre todo el más chico, escucha esas cosas que para mí no son tan música, pero bueno, no voy a decir nada, pero Redimidos, todo ese tipo de música que a mí, la letra está buena, pero la música. Pero hay una de las canciones que se escucha ahora en casa, que es de Marcos Brunet, que no es de Redimidos, que dice, esperando y apresurando, esperando y apresurando. ¿Sí? Esperamos la venida del Señor, pero como compartían recién, el día del Señor va a llegar cuando el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra. Así que la responsabilidad de apresurar la venida del Señor está en nosotros. Y pensaba, ¿no podía Dios hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué Dios puso esa responsabilidad en el hombre, en nosotros, en la iglesia? Y David en el Salmo 8 hace esta pregunta y el autor de la carta a los hebreos hace la misma pregunta para explicar la obra de Jesús. Vamos a la carta a los hebreos, capítulo 2, desde el verso 5. Dice,
Es más, ¿no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos? Porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santo tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. En el libro de Números, en el capítulo 23, y en Malaquías, creo que en el capítulo 3, dice que, haciendo referencia a esto, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y en Malaquías creo que dice: yo soy Jehová que no cambio. Si vamos al libro de Génesis, en Génesis, Dios dice que creó al hombre y le dio autoridad. Y el hombre, en esa autoridad y en esa libertad que Dios le dio, decidió tomar su propio camino y no hacer caso a Dios, rebelarse a Dios. Y al rebelarse a Dios, le dio autoridad a Satanás. Entonces, Jesús, como leíamos recién, que es Dios hecho hombre, semejante a vos y a mí, pero sin pecado y en una relación perfecta con el Padre, va a la cruz y muere para pagar el precio, para podernos acercar a Dios. Si vamos ahí a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, desde el verso 12, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso
los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está claro esto? Estábamos separados de Dios por el pecado de Adán y muchas veces pensamos que hoy, por culpa de Adán, ¿saben qué? Les cuento. Si Adán no hubiera pecado, el árbol del cual tomó el fruto Adán hubiera seguido ahí en el huerto. Y vos y yo hubiéramos tenido la opción de decidir qué hacíamos con eso. Y vos hoy y yo hoy tengo la posibilidad de decidir qué hago. Si sigo a Jesús, si me someto a su voluntad o sigo en mi propia voluntad. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús vino a darnos vida. Y este mismo Jesús nos hace a nosotros, a los que lo aceptamos, nos hace ministros de este nuevo pacto para reconciliar al mundo con el Padre. Él te puso a vos y a mí, como leíamos ahí en la carta a los Romanos, en una relación correcta con Dios. Y nos da la responsabilidad y la autoridad a través del Espíritu Santo de llevar a otros a la misma relación correcta con papá. Por eso dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 4, dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante del trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha dado una responsabilidad. Nos ha dado una responsabilidad. Él nos ha dado este ministerio de la reconciliación para que reconciliemos al mundo con Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No nos podemos desligar de esto. Es nuestra responsabilidad. Cuando el Señor nos rescata, nos da una responsabilidad. Él te hace rey y te hace sacerdote. El sacerdote era el que se encargaba estaba de intermediario entre Dios y los hombres. Y nosotros somos intermediarios entre el mundo y Dios.
Vuelvo al principio. Con esto que preguntaba Héctor Sánchez, la verdad que me he quedado pensando bastante en esto. Porque él decía, lejos de que este clamor del Señor se vea la respuesta, parece que estuviéramos en la misma situación que hace 2000 años atrás. Uno ve la necesidad, hay mucha tarea por hacer, pero los obreros son pocos. No sé, creo que a ustedes nos les pasa, a nosotros nos pasa en Zárate. Los obreros son pocos, a veces no nos alcanzan los días. Hay mucha tarea por hacer. La venida del Señor está cerca. Pablo lo dice muchas veces, el Señor está cerca. El Señor mismo dijo, he aquí, vengo en breve. Pero como decía al principio, hay una responsabilidad de nosotros en apresurar esa venida. Y está profetizado que va a haber una gran cosecha de almas en los últimos tiempos, pero los obreros siguen siendo pocos. Y el Señor me llevó en estos días a pensar un poco a raíz de esto, en los discípulos de Jesús, en los apóstoles. Jesús delegó en ellos la responsabilidad de la evangelización del mundo. Y junto con ellos dice que en el aposento alto eran 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y pensaba en el libro de los Hechos, y la verdad que fui varias veces en estos días a leer y a meditar en esto. Y me encontré que en el libro de los Hechos hay varios de los discípulos de Jesús que no se los menciona más. O sea, se los menciona hasta los evangelios. Después dice que estaban los 11, pero no se los menciona más. Y ahí en el libro de los Hechos vemos un poco el ministerio de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo y alguno más. Pero hay otros que la verdad que no se los menciona más. Y el Señor me llevaba a pensar en todos estos que no se mencionan. Y venía esta pregunta, ¿eran menos importantes estos que no se mencionan? Y estuve buscando un poco y hay registros en lo que se llama la tradición cristiana que nos cuentan un poco de ellos. Yo se los menciono nada más porque lo estuve buscando. ¿Quién sabe qué pasó con Andrés, uno de los discípulos de Jesús? ¿Alguien sabe qué pasó con Andrés? No. Bueno, dice que Andrés murió como mártir en Grecia. ¿Alguna vez vieron cuando están por cruzar las vías, la cruz de San Andrés, que se llama esa pintada en la calle? Bueno, ¿saben por qué se llama la cruz de San Andrés? Porque Andrés dice que fue crucificado en Grecia y él no se sintió digno de ser crucificado como su Señor y lo crucificaron en forma de X. Él pidió ser crucificado en forma de X. Por eso es la que se llama la cruz de San Andrés. Son las cosas que me enteré en estos días. Bartolomé, ¿alguien sabe qué pasó con Bartolomé? Bueno, creo que nadie sabe, yo tampoco sabía. Así que Bartolomé junto con Felipe empezaron un viaje misionero y fueron a predicar el evangelio a Armenia. Pero él después dice que siguió un poco más y murió martirizado en la India. Dice que lo despellejaron vivo. Judas Tadeo fue a predicar a Siria y llegó con el evangelio hasta Persia, donde también murió como mártir. Mateo murió decapitado como mártir al oponerse o al predicar en contra de una relación incestuosa de un rey. Felipe fue misionero en la región de Frigia, que actualmente es Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Hasta ahí llegó. Murió como mártir. Dice que lo crucificaron y cuando estaba crucificado, no solo que murió crucificado, sino que estando en la cruz, lo apedrearon. Simón el Celote fue crucificado y dice la tradición que llevó el evangelio hasta lo que actualmente es Gran Bretaña. Tomás murió traspasado por una lanza en la región de India, donde ha habido llevar el evangelio. ¿A dónde voy con todo esto? Te digo, la Biblia no habla de ellos y a lo mejor no tendría por qué hablar de ellos, pero el Señor me llevó a pensar en este silencio, ¿no? Y ese silencio me habló. Hace unos años leí la historia
había unos libros en casa que se llamaban Los Generales de Dios, y me llamó la atención, leí la historia de un evangelista, Charles Finney, no sé cómo se pronuncia, a principios de allá del siglo XIX, llevó el evangelio, un ministerio muy fructífero. Dice que en sus reuniones se convertían miles al Señor. Y hay varias biografías acerca de él, y como decía, en este libro que estaba en la casa de mi papá, que se llama Los Generales de Dios, estaba como uno de estos generales. Pero pocos saben de un tal David Nash. No figura en el libro de Los Generales de Dios. No sé si alguna vez alguien leyó sobre David Nash. ¿Lo sintieron nombrar alguna vez? Nadie lo sintió nombrar. Bien. Este hombre, cada vez que Charles Finney iba a una ciudad a predicar el evangelio, iba a hacer una de sus campañas evangelísticas, dice que se iba unos cuantos días antes, alquilaba un cuarto y se metía en ese cuarto con la puerta cerrada a orar, a ayunar, para que el Señor se manifestara en esas campañas. Y se recluyó, se fue a una iglesia donde empezó una tarea pastoral en una congregación, porque entendía que su ministerio no iba a ser el mismo sin este hombre, sin este guerrero de oración a su lado. Hace unos años, yo soy el más chico de mi familia, se casaron mis hermanos, quedé con mis papás, vivíamos en un pueblito muy hermoso, Oliva, no sé cuántos conocen Oliva. Se casaron mis hermanos y mis papás estaban viajando mucho, entonces como una cuestión estratégica se instalaron en la ciudad de Córdoba. Así que como vivía con ellos, todavía soltero, estaba estudiando, me fui a vivir con ellos a la ciudad de Córdoba. Y al poco tiempo, unos tíos míos, una hermana de mi mamá y su esposo, también decidieron trasladarse a la ciudad de Córdoba. Y cuando le preguntaron por qué se iban a vivir a Córdoba, a la ciudad, teniendo en Oliva un pueblo tan hermoso, no, es bonito para mí Oliva, pero es pueblito de campo, no pasa nada ahí. Ellos dijeron, nosotros estamos entendemos que el Señor nos pide que ayudemos a Ángel y a Teresa. Ángel es mi papá. Cuando me vine a vivir a Zárate, al poco tiempo mi mamá se enfermó, empezó con Parkinson y su enfermedad tuvo un avance muy, muy rápido. Entonces al poco tiempo mis papás decidieron volverse a vivir a Oliva. Y mis tíos a los pocos meses volvieron a instalarse en Oliva. Si bien el último tiempo mi papá se abocó de lleno al cuidado de mi mamá, había responsabilidades en la iglesia que él no podía desatender. Y cuando él tenía que viajar, eran estos tíos míos que se encargaban de cuidar a mi mamá. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces cuando pensamos en obreros, cuando le decimos, Señor, envía obreros a la mies, pensamos en el reconocimiento público. Y hay un ministerio en la Biblia, no vamos a ir, pero hay en 1 Corintios 12, que muchas veces no hablamos de ese ministerio. Y dice el ministerio, empieza a hablar de los apóstoles, los profetas, y dice el ministerio de los que ayudan. De los que ayudan. Los que ayudan muchas veces no son muy reconocidos públicamente. No se los ve. Y si uno lee los evangelios y ve cómo Jesús trabaja con sus discípulos, ve que siempre está entre ellos esa disputa. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? De hecho, vino la mamá de uno de ellos y, Señor, yo quiero pedirte que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y entre ellos se preguntaban siempre, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Y cuando pensamos en quién va a ser el mayor entre nosotros, pensamos en este reconocimiento público, en el que nos vean, en el que estar parados en una plataforma donde el resto del mundo pueda ver y decir, ahí está.
Y vayamos a Mateo, capítulo 20. Verso 25. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo pensaba en esto, ¿no? Muchos, como decía Oscar recién, mi papá es reconocido en Córdoba, en todas las iglesias, al menos en la familia de iglesias en las que estamos, tiene un nombre, ¿no? Y todos conocen a Ángel Masur. Pero ¿quién conoce a Roberto Moreno? Nadie. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Jesús, después de lavar los pies de sus discípulos en la última noche, en el verso 24 dice, después comenzaron a discutir otra vez, ¿quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes, otra vez les vuelvo a decir lo mismo, será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que lo sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús con su ejemplo les mostró que entre nosotros, entre los que seguimos a Jesús, las cosas tienen que ser diferentes. No importa nuestro lugar. Hace un tiempo uno de los hermanos de la congregación, él está estudiando fisioterapia, kinesiología. Y compartió la palabra y él nos habló acerca de la importancia del cuerpo. Y dio algunos ejemplos que ahora no me acuerdo, pero de cómo pequeñas cosas de nuestro cuerpo repercuten. La importancia, él nos habló de la importancia de cada uno de los miembros del pie. De los dedos del pie me acuerdo que habló, ¿sí? Del dedo chiquito, que si no tenemos el dedo chiquito, ese que por ahí cuando le pegás una patada a algo duele, si no tenemos eso dice que perdemos el equilibrio. Y a lo largo de mi vida he ido a muchos congresos y recordaba estos días un congreso que fui hace unos cuantos años en Córdoba, se hace un congreso bastante grande para Semana Santa de jóvenes y estaba Marcos Witt, me acuerdo, y en esa euforia que se generan en esos eventos, el que estaba ahí liderando, estaba al frente, le dice, decile al que está a tu lado, vos vas a ser el próximo Marcos Witt. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Y es como decirle al dedo, mirar a tu dedo y decirle, dedo, vos vas a ser el próximo ojo. Es imposible que el dedo sea ojo, porque la función del dedo es ser dedo. No va a poder ver nunca el dedo. Por más que lo cortemos, lo molamos, lo trituremos todo, le demos forma redonda y lo pongamos adentro de la cavidad donde va el ojo, el dedo no va a ver, porque el dedo es dedo. Y muchas veces esta idea se metió dentro de la iglesia y muchos se frustran por no tener un lugar o por no ser determinada cosa. Por eso Jesús es tan enfático, tan determinante con los suyos, con sus amigos. Entre ustedes no va a ser así. Y a veces escuchamos, nos pasó hace unos días, de una hermana que decía, yo quiero servir al Señor y no sé qué hacer.
Entonces, su líder de grupo casero con la que se reúnen, son varias hermanas, le dice, mira, justamente hay un hogar de niños donde estaban pidiendo a una hermana que vaya a colaborar, a lavar los platos después del almuerzo o de una merienda. No le gustó mucho a esta hermana y a los días le manda un mensaje, mira, dice, yo para eso no estoy. Si Jesús siendo maestro, lavó los pies de sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para desmerecer alguna tarea? Es por eso, el Señor me decía, que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque creemos que la obra pasa por tener un determinado lugar. Veníamos hablando en el auto recién con Fabi de algunas cosas, y hay una hermana que se convirtió al Señor en una hora feliz que empezó Fabi cuando tenía 19. Y esta hermana mucho tiempo luchó sola. Su marido, metido en el gremialista del sindicato de Luz y Fuerza, era de los que iban a las marchas con el bombo adelante de todo. No quería saber nada con el Señor. Venía a la iglesia porque su esposa venía, pero él no quería saber nada. Y esta hermana, puertas adentro, se encargó de orar, de orar, de orar. Nadie la vio, nadie la veía. Hoy es la encargada de la limpieza del salón, ahí en Zárate. Pero su oración de tantos años, en silencio y en secreto, donde nadie la veía, trajo a su marido. Su marido ahora es uno de los que está cerca nuestro y viene y cuando termina las reuniones dice, ¿cómo me perdí todo este tiempo esto que estamos viviendo? Y pensaba en David, y pensaba en esta hermana, y pensaba en David. Esta hermana, digo, si le tuviera que hacer un regalo a alguien que amo mucho, a un pastor que amo mucho, le regalaría una María Elena, porque esta hermana, la verdad, es un valor entre nosotros. Cuando ella habla y cuando empieza a orar, agárrate. Allá teníamos una reunión de oración, yo me tenía que ir antes y le digo, Fabi, me voy tranquilo porque quedó María Elena. Es tremenda. Pero pensaba en ella y pensaba en el rey David. ¿Sí? Cuando Samuel va para ungirlo, no lo tuvieron en cuenta. Él estaba ahí metido entre las ovejas de su padre. Pero el Señor estaba mirando su tarea. El Señor de la mies es el que te llama. Y Él es el Señor, es el dueño. Y Él te dice lo que tenés que hacer. No se trata de lo que vos querés hacer o lo que vos pensás que tenés que hacer. Cuentan los evangelios que Jesús alimentó a los 5.000. ¿Sí? Y alimentó a los 5.000 y si, según nuestro criterio humano, ¿qué hubiera pasado? Bueno, Jesús, ahora estás para más, ¿no? ¿Sí? Alimentaste 5.000, ya tenés 5.000, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que ya tenía un ministerio más que fructífero. Vamos, Jesús, ahora vamos por más. Y ese es nuestro criterio. Pero ¿qué hizo Jesús el día siguiente? Se subió a un barco y se fue a la región de Gadara a predicarle el evangelio a una sola persona, a un endemoniado. Y es acá donde digo que el enemigo se ha metido esta idea que es diabólica, de que creer que somos más importantes porque estamos en determinado lugar. Y a lo mejor alguno podrá decir, bueno, pero para vos es fácil porque estás parado al frente. El Señor sabe, como dijo Fabi, yo no quería ser pastor. A mí no me impresionaba. Yo viví en una familia pastoral y sé lo que se trata. El Señor nos llamó. Dice en Apocalipsis 22, y ya voy terminando, porque prometí no ser largo. Mi hija, cuando estamos en cosas, sí, papi, predicas largo, me dice. Así que, Apocalipsis, no, 22 no, dije yo, 22. No, 22 no tiene. Sí, sí, 22. Bien, sí, 21 estaba.
22:12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo cuando entré a trabajar en el trabajo que estoy actualmente, a mí me dieron una responsabilidad y a mí me pagan por hacer la tarea que a mí se me encomendó. A mí cuando me contrataron me dijeron, vos vas a hacer esto, ¿sí? Atendé a los que están a tu lado, pero tu tarea y tu responsabilidad es esta, ¿sí? El Señor nos ha dado una tarea y una responsabilidad. Él no te va a pedir cuenta por algo que Él no te encomendó. Él nos va a pedir cuenta por algo que no nos encomendó. ¿Qué tenés en tu mano? Le preguntó a Moisés. ¿Qué tenés en tu mano? El Señor te dio una familia, tu primera responsabilidad es tu familia. Te puso en un lugar, tu responsabilidad son tus vecinos. Él le va a pagar a cada uno según la obra que Él les encargó. Vamos a Lucas, capítulo 12. Verso 35. Dice, estén vestidos, listos para servir, mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces, estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien su amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, y cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá. Y a quien se le ha confiado mucho, mucho aún más se le exigirá. Si yo les diera a elegir a ustedes la posibilidad de que todos los que estamos acá les demos una recompensa, o que la recompensa se les dé el Señor, ¿cuál elegirían? ¿Una recompensa de los seres humanos, de nosotros, o la recompensa de Dios, del Padre? Ya para terminar, ahora sí, Mateo capítulo 6, verso 1, dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y en el verso 4 dice, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dios está llamando en este tiempo. La mies es mucha, la cosecha es mucha. Hay mucho pueblo mío afuera de estas cuatro paredes. Y está llamando a personas que estén dispuestos a estar en el anonimato, ¿sí? A ser esos que ayudan,
¿Sí? A esas personas que soportan las cargas, que levantan los brazos de los pastores. Y no, a lo mejor nunca vas a estar al frente de una plataforma. No es nada del otro mundo. Al contrario, yo preferiría estar sentado ahí. ¿Sí? Pero delante del Señor eso tiene recompensa, porque es mayor el que sirve. Es mayor el que sirve. Él tiene guardada una recompensa. Y quiero terminar dejándoles simplemente una pregunta. ¿Cuántos quieren ser obreros? ¿Cuántos quieren ser obreros? Yo te invito a, por un momento, cerres tus ojos delante del Señor. Estás vos y está el Señor. No pensés en el que está al lado tuyo. Tal vez el Señor con algunos de los que están acá querrá llevarlos a algún lugar y usarlos para alcanzar multitudes y tener un ministerio público importante, según los ojos humanos. Pero tal vez a otros el Señor los llama a ser como uno de estos discípulos de los que no se sabe nada, pero quisieron que llegara el Evangelio a lugares donde los discípulos que se mencionan en el libro de los Hechos no llegaron. Tal vez el Señor te está llamando a ser uno de estos David Nash que cierran su puerta, están en el lugar donde nadie los ve y ayunan y oran por los que están en el frente de la batalla. Tal vez el Señor te llama a ser un Roberto Moreno que cuida de los que están llevando adelante la tarea. Delante del Señor no hay cosas más importantes o menos importantes. Si sos fiel en lo poco, si te encargas como David de cuidar las ovejas de tu padre, ahí en ese lugar donde nadie te ve, y sos fiel, y sos fiel. Y cuando viene el oso a atacar las ovejas, salís con toda la furia a defender lo que el Señor te dio. Él tiene recompensa. Y Él te puede levantar. Y Él te puede llevar y te puede hacer rey. Pero es necesario que hoy hagas un compromiso con el Señor y le digas: Señor, yo quiero ser. Contá conmigo, yo quiero ser uno de tus obreros. Renuncia al egoísmo o a la necesidad de ser reconocido. Deja que el Señor haga con vos lo que Él quiere que vos seas. Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo, te llamó con un propósito. Hay un lugar en el cuerpo que es tuyo. Hay una responsabilidad y el Señor en este tiempo nos está llamando como iglesia. La mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos y estamos como los discípulos peleándonos. Porque no me dan lugar para predicar. Porque el Señor está llamando a gente que diga: Señor, acá estoy, hacé conmigo lo que quieras. Si estás dispuesto ahí, delante del Señor, como una actitud de fe, levanta tu mano y decirle: Señor, contá conmigo, lo que quieras hacer. Me niego a mi voluntad, quiero agradarte en todo. Señor, gracias por habernos alcanzado. Gracias por habernos amado. Señor, y hoy estamos acá. Señor, y tu presencia está en medio nuestro. Y vos conocés nuestros corazones. Señor, yo te ruego que en esta mañana mires estas manos levantadas de personas que deciden obedecer, acatar lo que vos estás diciendo, a lo que los estás llamando. Hace de nosotros vasos útiles en tus manos. Señor, queremos ser como ese barro en las manos del alfarero. Moldeanos. Usanos para lo que nos quieras usar, Señor.
no somos nuestros, somos tuyos, Señor. Te amamos, te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.